Les agradezco a todos que hayan venido a este hermoso Salón Dorado. No me canso de decir que es un bellísimo salón, el más lindo de la casa. Y no suele ser el ámbito frecuente. ¿Se escucha? Porque normalmente cuando yo hablo de acá en la mesa no se escucha. ¿Escuchan? Más o menos. Voy a intentar girarme un poco, pero este no es el ámbito frecuente para que vengan embajadores o embajadoras. Así que quiero contarles un poquito con qué tiene que ver. Básicamente, desde que asumí como diputada de la ciudad, sentí que tenía que ser algo diferente a lo que hacía el resto y me di cuenta que nadie se estaba ocupando de lo que le pasaba a las embajadas en la ciudad. Las embajadas, la sede de una embajada está en la ciudad de Buenos Aires y le pasan cosas que tienen que ver con lo urbano. Entonces, bueno, me empecé a meter en ese nicho, si se puede decir, y bueno, caminando, entré en lo que se llama diplomacia parlamentaria, ¿no? Y tuve la posibilidad de asistir a muchos embajadores y embajadoras en temas que, como les mencioné, tienen que ver con lo urbano, pero también en temas que tienen que ver con lo legislativo. ¿Por qué? Por ejemplo, si una embajada X, no voy a nombrar países, pero una embajada X de repente quiere tener para su colectividad algún espacio público que se llame como ese país, porque aunque no lo crean, hay un montón de países que no tienen ninguna calle, ninguna plaza con ese nombre, eso pasa por la legislatura, ¿sí? Y también requiere una ley el hecho de que, por ejemplo, si un determinado país, por las relaciones bilaterales que tiene con Argentina o con la ciudad, quiere donar un monumento para un espacio público, también requiere de ley de la legislatura. O sea que los diputados tenemos bastante trabajo que no se ve, pero que está vinculado con las embajadas y los embajadores. Eso por un lado. Y por otro lado, para que se termine de entender, o sea, ya entienden por qué hay 4 embajadoras. Ahora les explico el título. Las llamé a que presenten la política de acción climática en sus respectivos países porque presido la Comisión de Cambio Climático y es un tema en el que vengo trabajando duro desde hace muchísimo tiempo y me interesaba, porque todos tenemos más o menos como el marco global, ¿no? De la Convención Marco sobre Cambio Climático. Si al que le interesa el tema de cambio climático, eso es como, bueno, el paraguas. Y también tenemos bastantes noticias o conocemos de las iniciativas regionales. Por ejemplo, el Pacto Verde en la Unión Europea. Pero tal vez tenemos menos información, o eso es lo que entendí yo, que había menos información de las naciones, o sea, qué le pasaba a los países, cómo bajaban esos compromisos que se asumían a nivel internacional o si son partícipes de iniciativas regionales, cómo lo bajaban a políticas públicas concretas en el nivel nacional. Así que por eso es que las convoqué a ellas y básicamente la dinámica es, en la primera ronda vamos a trabajar ese tema, que es el tema principal. Y luego vamos a tener una segunda ronda, que es lo que justifica por qué hay solo embajadoras mujeres y no hay ningún hombre sentadito ahí, y que es porque yo quería que ellas contaran un poco cómo es su visión del rol de la mujer en la diplomacia. Yo había hecho un panel hace unos años que era sobre otra temática, nada que ver, pero en realidad sí tenía más que ver con las políticas de género, derechos de la mujer, y esa pregunta era como casi natural que la tuvieran que responder. Ahora quedó medio como un, no sé si se entiende la palabra en todos los idiomas, cocoliche, o como digo yo, mezclar peras con batatas, pero bueno, todos los que me preguntaron sabían que el core, digamos, el tema central era cambio climático, así que así va a estar dividido, 10 minutos cada una en el primer bloque, 5 minutos cada una en el segundo, y si después nos queda tiempo y queda gente, vamos a, no sé si les dieron unos papelitos, tienen la posibilidad de hacer preguntas.
deseablemente sobre esta temática, pero si se mueren por preguntar algo y no es muy desubicado en el mundo diplomático, la pregunta se la vamos a hacer y las embajadoras seguro con gusto la van a contestar, si es que entendieron algo de lo que yo dije, porque de verdad que estando ahí sentados, por cómo está el sonido, ustedes se escuchan bien, pero ahí no se escucha tan bien. Así que por más que les guste hablar de acá, espero que las embajadoras quieran hablar de ahí. Bueno, muchas gracias de vuelta por venir y nos estamos viendo desde ahí ahora. Muchísimas gracias por invitarme hoy con las otras colegas a hablar sobre estos temas que, bueno, en la diplomacia de hoy multilateral deben ser son los dos temas claves para nosotros en Irlanda. El tema clave es el cambio climático como enfoque de la diplomacia multilateral y también lo de los derechos humanos, incluyendo temas de género. Es algo muy, una prioridad absoluta para Irlanda. Y entonces voy a hablar primero, como nos había preguntado. ¿No se escucha? Bueno, gracias. Como nos pidió Carolina, habló primero de la política de Irlanda en el tema del cambio climático. El gobierno de Irlanda en el año pasado, en el 2021, hemos adoptado el base legislativo para nuestra lucha y política sobre los cambios climáticos. Si bien Irlanda, como país con meteorológico bastante templado, digamos, no ha sido víctima de los desastres terribles que hemos visto en los últimos años debido al cambio climático, igual nos estamos sintiendo los efectos. Mucho más lluvia, más calor, así, bueno, para la Verde Irlanda también es un desafío. Y bueno, más que nada queremos asumir nuestras responsabilidades globales, porque aunque somos un país chico y entonces las emisiones nuestras no son tan grandes cuando uno considera los totales, queremos trabajar en el tema y asumir las responsabilidades que nos toca. La legislación nos compromete a una meta de 0 emisiones por el 2050. También tenemos una meta de reducción de 51% antes del 2030. Así que son metas ambiciosas, pero es un pilar fundamental de nuestro programa de gobierno, que es el programa de gobierno de la coalición, que son 3 partidos, uno de los cuales es el Partido Verde de Irlanda. Está enfocada en todos los sectores: transporte, agricultura, industria, calefacción y construcción de las casas. El plan de acción climática irlandés va por todos los sectores de la sociedad y está basada en estudiar muy bien por todos los sectores cómo se puede llegar a estas metas. Como está sobre una base legislativa, también el gobierno lo ha dado los recursos a los diferentes sectores para que puedan llegar a estas metas. Y está muy detallada porque 2 años antes, perdón, me voy a montar un poquito más lejos, mejor. 2 años antes había otro plan, y este plan, el Corte Suprema de Irlanda lo devolvió al gobierno diciendo que no tenía el detalle necesario para la implementación. Así que el plan que tenemos ahora está súper detallado. Mira, por ejemplo, como algunos de ustedes probablemente saben, tenemos
una agricultura muy fuerte, somos un exportador muy importante mundial de carnes especialmente y de lácteos. Y el plan pone un enfoque muy particular en buscar mejor métodos de manejar las emisiones que vienen de la ganadería, por ejemplo. Y también todo mirando la base de alimentación de los animales para que puedan emitir menos. Así ven que está tan detallado el plan que que dentro de las metas grandes también están estas metas chiquitas. Hablo hoy en nombre del gobierno francés, al momento en que muy recientemente el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, logró conseguir un segundo mandato y justo al momento en que se está renovando el Congreso en Francia. Lo que fue entonces el primer mandato presidencial del presidente Macron fue desde el inicio de ese mandato, el clima ocupó el primer lugar en la agenda presidencial y se ha mantenido ahí desde entonces y se va a mantener durante el segundo mandato, como ya las decisiones de nombrar a la primera ministra desde, bueno, no es la segunda vez que tenemos una mujer primera ministra, pero hacía 30 años que no habíamos tenido una mujer primera ministra, tiene en particular el papel de enmarcar toda la política que va a liderar bajo el tema del cambio climático, de la transición ecológica. Desde el inicio del primer mandato, en 2017, el presidente adoptó el objetivo de la neutralidad del carbono en 2050, es decir, no emitir más gases de efecto invernadero de los que la Tierra pueda absorber. Este firme compromiso fue acompañado de medidas concretas, especialmente en el ámbito de la energía. Hemos acordado el cierre de todas las centrales eléctricas que funcionan con carbón, así como el fin de los permisos de exploración de hidrocarburos en nuestro territorio. Paralelamente a nuestra retirada de los combustibles fósiles, se han tomado medidas en el ámbito del transporte. La venta de vehículos con motor de combustión en Francia terminará como más tarde en 2040. Y para apoyar la transición para los consumidores se han reforzado las bonificaciones para la compra de coches eléctricos y los incentivos para la reconversión a un vehículo menos contaminante, que cada vez despiertan más interés entre los ciudadanos. Para darles una idea, en 2017 menos de 1 de cada 20 coches vendidos era eléctrico. En 2020 ya habíamos pasado de 1 de cada 10. En 2021 fueron 1 de cada 5. La reducción de las emisiones también, como lo recordaba mi colega justo antes, y vamos a seguramente decir un poco las mismas cosas cada una, la renovación de los edificios privados y públicos para tener viviendas y edificios más eficientes en términos de consumo energético y de emisiones de gas, de dióxido de carbono, es uno de los ejes más importantes de capacidad de reducción de esas emisiones. Nosotros tuvimos una ley que se llama Clima y Resiliencia, que fue adoptada en 2019, que permite acelerar la renovación de los edificios. También tiene un eje de información al consumidor mediante la creación de un expositor de carbono para que todo el mundo pueda elegir los productos que tengan el menor impacto en el planeta. Esta ley también refuerza la educación medioambiental de los jóvenes, regula la publicidad y protege nuestras tierras agrícolas luchando contra lo que llamamos artificialización del suelo, construcción de centros comerciales, construcción de viviendas también, para proteger el espacio agrícola, el espacio de la tierra.
los primeros resultados están allí, nuestras emisiones han disminuido. También la política de cambio climático consiste en preservar la biodiversidad y estamos comprometidos con la preservación de esa biodiversidad con 30% de nuestra superficie terrestre que está clasificada como zona protegida. Y lo mismo va a ocurrir con el 30% de nuestra superficie marítima, que es muy grande, porque no sé si lo saben, pero Francia tiene la segunda superficie marítima en el mundo. Para proteger también los organismos vivos en Francia, se ha creado una oficina francesa de la biodiversidad dotada de importantes medios financieros. Justamente, bueno, como planteaba Carolina, el objetivo era pues conocer un poco también las políticas públicas que hemos trabajado algunos de los países. En el caso mío, bueno, en la región latinoamericana, donde nosotros en Costa Rica iniciamos con una propuesta de un Plan Nacional de Descarbonización. Ese Plan Nacional de Descarbonización se construyó en el año 2018-2050, que es el objetivo irlo cumpliendo en sus diferentes fases. Nosotros somos un país de 51.100 kilómetros cuadrados, somos un país muy pequeño, 589.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, del cual el 30% está protegido ahora. También un cuarto de la superficie nuestra está constituida por parques nacionales, reservas biológicas y también áreas protegidas. Y más de la mitad de esa área boscosa pues se rige a través de una ley, la Ley Nacional Forestal, que es la que va definiendo los usos de suelo y también todo el trabajo que se va haciendo a nivel de ambiente. Nosotros definimos el Plan Nacional de Descarbonización en 10 ejes, a los cuales nosotros tenemos que irlos cumpliendo hasta el año 2050. Los 10 ejes son, bueno, el movilidad sostenible y transporte público, el transporte liviano cero de emisiones, el transporte de carga eficiente, la energía eléctrica renovable a un costo competitivo. Nosotros tenemos una matriz eléctrica de un 99% renovable, la energía, las edificaciones sostenibles y bajas de emisiones también, un sector industrial de baja de emisiones y una gestión integral de residuos sólidos, el eje 7, y el 8, los sistemas agroalimentarios bajos en carbono también, un modelo ganadero bajo en emisiones y una gestión de territorios con soluciones basadas en la naturaleza. Esto también a su vez tiene diferentes ejes transversales. Los ejes transversales, por supuesto, uno es educación y cultura, porque para poder ir cumpliendo cada una de estas políticas necesitamos también trabajar el tema de la educación y la cultura en la población, los datos abiertos y la métrica, también la inclusión de los derechos humanos y la igualdad de género, la transición justa, una digitalización, por supuesto, a nivel de Estado, el financiamiento y la inversión extranjera directa, también una reforma fiscal verde que tiene que ver mucho con las inversiones que nosotros como Estado también hacemos en nuestros territorios y la reforma integral institucional. Tenemos rutas que se han trazado a largo plazo, algunas se trazaron del 2018 al 2022, las cuales sí ya tenemos gran parte de este plan prácticamente cumplido, digamos, una parte, pero la otra está en cumplimiento, porque tenemos una segunda que del 2023 al 2030 y una tercera que es donde se espera ya tener un impacto fuerte, que es del 2031 al 2050. El eje de movilidad sostenible, nosotros, bueno, empezamos a trabajar en todo el tema de transporte público, sacamos una ley de transporte eléctrico y buscando también incentivos en la población y también a su vez en los empresarios, por supuesto, dueños del transporte público. Empezamos a trabajar con el tren eléctrico de pasajeros, el cual tenemos ahora pues prácticamente en un proceso de concesión, se tiene con varias empresas la concesión del tren eléctrico, los buses eléctricos que también ya están en este momento trabajando
y la hoja de ruta para consolidar un Plan Nacional de Hidrógeno, que la construcción de ese Plan Nacional termina justamente ahora en junio de este año. Luego, en cuanto al transporte, en cuanto al transporte liviano, cero de emisiones, también iniciamos con el Plan Nacional de Transporte Eléctrico. Ya nosotros tenemos una red de recarga y se tenía como objetivo que 3 instituciones en un principio, porque se empiezan a trazar siempre objetivos un poco más pequeños para que el cumplimiento se dé, ¿no?, en algún momento. En lo personal, el cambio climático y la igualdad de género son 2 temas muy importantes para mí y me alegra decir que también lo son para mi país. El Reino Unido está realmente comprometido con impulsar la acción climática tanto a nivel doméstico como en el plano internacional. Muchos de ustedes sabrán que el año pasado mi país fue anfitrión de las negociaciones de cambio climático, la COP26, que se celebraron en Glasgow, Escocia. En esa oportunidad, mi país asumió la presidencia de la COP26 y continuará en ese rol hasta noviembre de 2022, cuando tenga lugar la COP27. La cumbre de Glasgow entregó una ambiciosa gama de compromisos sobre temas vinculados a la mitigación, la adaptación y la resiliencia, la naturaleza, las finanzas y la igualdad de género, ayudando a reducir la brecha de ambición global. Hoy los compromisos de cero emisiones netas representan más del 90% de la economía mundial, mientras que solo alcanzaban el 30% hace 2 años, cuando el Reino Unido asumió la presidencia. Pero si bien la brecha global de ambición se ha reducido, todavía no es suficiente. Por eso, como presidentes de la COP26, durante los próximos meses trabajaremos en estrecha colaboración con los egipcios como anfitriones de la COP27 y los Emiratos Árabes Unidos como anfitriones de la COP28 para continuar impulsando una mayor ambición y así lograr cumplir con el objetivo de efectivamente mantener la temperatura por debajo de los 1.5 grados, como indica el Acuerdo de París. Esta es una década crítica de acción. La ciencia no deja lugar a la duda y los recientes informes publicados por el IPCC así lo demuestran. La transición global hacia una economía limpia, verde y justa no puede esperar más. Por eso es una prioridad garantizar que los compromisos asumidos en el marco del Pacto Climático de Glasgow se pongan en práctica. En esa línea, el clima, la energía y el ambiente serán fundamentales para nosotros en el marco del G20 y el G7. Y buscaremos aumentar la ambición en los foros multilaterales para movilizar la inversión pública y privada y apoyar transiciones más rápidas. Para liderar con el ejemplo, el Reino Unido ha comprometido gastar 11.600 millones de libras en financiamiento climático internacional para el año 2025. De estos, al menos 3.000 millones serán destinados para la gestión y promoción de soluciones basadas en la naturaleza, que incluyen acciones como detener y revertir la pérdida de bosques, proteger la tierra y los océanos y cambiar a sistemas alimentarios más sostenibles. Además, nuestra asistencia para el desarrollo debe alinearse con los objetivos del Acuerdo de París. Esto quiere decir que todo aquello que hacemos, por ejemplo, en Argentina, debe estar en línea con los planes climáticos del país.
También significa garantizar que nuestro trabajo no dañe el entorno natural y siempre que sea posible aprovechar las oportunidades para proteger y restaurar la biodiversidad. No solo eso, sino que en marzo de 2021 el Reino Unido adoptó una política líder en el mundo para dejar de proporcionar cualquier nuevo apoyo financiero o promocional directo para el sector de la energía de combustibles fósiles en el extranjero, priorizando en su lugar el apoyo a la energía limpia. Yo le cuento que hace 30 años estaba destinada en la Argentina en mi primer puesto. Y en este entonces fue la primera mujer diplomática que Irlanda mandó a Argentina y, bueno, también a toda América Latina. Y estaba considerada un paso muy importante por ese entonces. Ahora tenemos 6 misiones en América Latina y 3 de los jefes de misión, 3 de los embajadores son mujeres. Así que hemos hecho muy grandes pasos en adelante en este tiempo, reflejando también los cambios en la sociedad irlandesa, que ahora el papel y el rol de la mujer está muchísimo más fuerte en la diplomacia, además que en otros sectores. Todavía nos quedamos bastante atrás en lo que sea la representación política y ese es un tema que nosotros podemos aprender mucho de las políticas de igualdad en los parlamentarios que se han impuesto en países como Argentina, como México. Mujeres en la diplomacia francesa, hay que decir que en el conjunto del personal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Europa y Asuntos Exteriores francés, hay paridad, 50-50, pero cuando uno ve a qué nivel de empleo están las mujeres, los hombres, es el lugar donde se muestra la diferencia, ¿no? Cuando más altos los cargos, menos mujeres hay, pero hubo una política fuertemente dirigida para aumentar el número de embajadoras con una ley que no solo hablaba de la diplomacia, era para todos los cargos ejecutivos en la función pública francesa. Una ley en 2012 que prevé unos cupos para las personas que son designadas a ese nivel, a ese rango por primera vez. El tema de las mujeres en la diplomacia, bueno, hace un tiempo yo había hecho justamente una pequeña exposición sobre este tema porque también tiene muchísimo que ver con el empoderamiento de las mujeres en los puestos de toma de decisiones. Y eso es algo que, digamos, bueno, en el caso nuestro de América Latina, donde hemos vivido en países que son patriarcales, podríamos decirlo así, es un poco más complejo a veces llegar a esos puestos de toma de decisiones en un gobierno y también en las estructuras mismas del Estado. Entonces, pues precisamente yo siento que en estos últimos años ese liderazgo de las mujeres se ha venido fortaleciendo. En el caso de la diplomacia, en el caso de Costa Rica, uno de los instrumentos que ha venido a fortalecer mucho eso ha sido la misma carrera diplomática, porque han entrado más mujeres también a la carrera diplomática. Y si bien es cierto, bueno, pues la diplomacia siempre fue un espacio de hombres. Como les decía al principio, la igualdad de género es un tema importantísimo tanto para el Reino Unido como para mí personalmente. Siendo una mujer en la diplomacia, un mundo tradicionalmente dominado por los hombres, no siempre ha sido fácil. De hecho, hasta 1946 estaba prohibido que las mujeres entren a trabajar en el Foreign and Commonwealth Office del Reino Unido. Y hasta 1973 las mujeres tenían que renunciar cuando se casaban. Recién tuvimos nuestra primera embajadora casada solo en 1987.
Pero me alegra ver los cambios en las últimas décadas que han asegurado que más mujeres no solo hayan entrado a la profesión, sino que también hayan podido alcanzar los niveles más altos. Muchas gracias a todas y me autorizaron a que puedan responder un par de preguntas nomás, así que voy a seleccionar. Una está dirigida a Cristina, así que esa va a ir directa, que es ¿cuál es la posición de su gobierno sobre la industria de combustibles fósiles? ¿Cuál es su posición en relación al proyecto de Shell en el Mar del Norte? Y la otra pregunta, que eligen ustedes si la contestan o no, en realidad son dos que están enlazadas, es ¿la población está comprometida con las políticas ambientales? ¿Ustedes creen que la población está informada sobre estos temas? Así que Cristín, arranca y ustedes, la que quiere, toma el micrófono y contesta a las siguientes preguntas. Gracias. Es una muy buena pregunta, especialmente en la actualidad, porque después de los éxitos de la COP26 el año pasado, hemos observado los eventos trágicos en Ucrania con la guerra injustificada de la invasión injustificada de Rusia. Y entre los impactos de este conflicto, obviamente ha habido un aumento significativo en términos de los precios de la energía. Y este significa que los desafíos de hacer la transición hasta una economía más limpia es aún más difícil que parecía el año pasado. Pero sí tenemos que hacer esta transición. Lo importante es recordar que países diferentes son en circunstancias diferentes y también hay una diferencia. Mi país, por ejemplo, entre otros, ha beneficiado de años de uso de energías no sostenibles. Entonces, tenemos una gran responsabilidad para liderar con la transición a las energías limpias. Otros países tal vez no tengan las mismas posibilidades en el inmediato. La prioridad en esta área durante la COP fue un foco en la área de carbón, que entre todos los combustibles fósiles es la más contaminante. Entonces es fundamental que dejemos de usar esta fuente de energía. Y tal vez esto signifique para algunos países que haya otras energías tradicionales como gas que pueden servir como una transición hasta la energía limpia, pero al final todos tenemos que hacer esta transición y lo más rápido, lo mejor. Entonces es importante que todos nosotros inviertan en las tecnologías de energía limpia. Gracias. Muy buena pregunta, lo de si la gente acompaña, ¿no? Yo diría que en Irlanda ha sido lento, pero que en los últimos años sí, que gradualmente la realización de seriedad, ¿no? de gravedad de la situación se ha llegado a la gente. Yo creo que el trabajo de la Comisión, el panel científico del ONU sobre el cambio climático, más la evidencia que se ve, ¿viste? Inclusive, como dije al principio, inclusive en Irlanda estamos viendo los efectos del cambio climático directo con cambios en cómo se crece el pasto, cosas así, ¿viste? Muy evidentes. Y sí, la gente está acompañando,
el Partido Verde tiene mucha aceptación, mucha aprobación, es parte del gobierno, y los otros partidos políticos también han adoptado muchas políticas verdes porque se dan cuenta que sí, que la gente los está apoyando, y especialmente la juventud, la gente más joven. Ellos esperan que los gobiernos implementen políticas verdes. Hay sectores que son muy difíciles, obviamente, porque sus intereses directos están afectados. Y entonces ese es el trabajo del gobierno y los ONGs, de trabajar con estos sectores para encontrar soluciones a los verdaderos problemas de estos sectores para enfrentar la transición. Y bueno, eso es trabajo del gobierno, encontrar estas soluciones para que sea una transición justa. Muy bien, muchas gracias. No las voy a dejar con César, porque ya llegamos al cierre. Mientras Ornella se acomoda, nuestra directora de Relaciones Internacionales o Institucionales, autopresentate, Ornella, por favor. Solo decirles que desde la Comisión Especial de Cambio Climático estamos armando una jornada sobre financiamiento climático que va a estar muy interesante para la primera semana de julio. Así que si me siguen en las redes o están pendientes en la página de la legislatura, seguramente van a verlo prontito. Bravo.